Soy el padre Pablo Migone, soy canciller y director vocacional de la diócesis de Sabana. El Papa Francisco, que ha sido nuestro Papa por ya aproximadamente 2 años, él es, digamos, la cabeza visible de la Iglesia aquí en la tierra. El Papa Francisco, él es quien nos une a todos los católicos para afirmarnos o confirmarnos en la fe, para asegurar que lo que creemos como católicos, lo que ha sido transmitido de generación en generación a través de la Iglesia, permanezca intacto. Y que todos los católicos, sin importar raza o cultura, país de origen, tengamos una cabeza visible aquí en la tierra. Obvio, sabemos que Cristo es la cabeza de la Iglesia, pero Papa Francisco nos ayuda a mantener esa unidad. Como Papa, su rol principal es precisamente ese, de unirnos en la fe y siempre llamarnos a ser fieles discípulos de Cristo. También como Papa es un líder que nos demuestra qué es lo que quiere decir ser un verdadero cristiano, ¿no? A través de su ejemplo, a través de sus palabras. Y también como Papa es el sucesor de San Pedro. La iglesia que Cristo fundó y nombró a Pedro como cabeza de la iglesia, esa piedra sobre la cual él fundó la iglesia, de San Pedro hay una línea directa hasta el Papa actual. Así que es a través del Papa que sentimos esa conexión histórica, ¿no? Y espiritual y real a Cristo mismo, al tiempo apostólico. Así que el Papa para nosotros es alguien que nos mantiene firmes en la fe y nos hace recordar que somos una iglesia apostólica, que estamos fundados por Cristo. La visita del Papa Francisco a los Estados Unidos es verdaderamente histórica. Esta es la primera vez que él viene a los Estados Unidos, no solo como Papa, pero en su vida, como cardenal en Buenos Aires y luego como jesuita superior de los jesuitas en Argentina. Nunca ha tenido la oportunidad de venir a los Estados Unidos. En esa manera es histórica porque va a venir una parte del mundo donde nunca ha estado. También pienso es histórica por los tiempos en los cuales vivimos hoy en día. El Papa en muchos de sus escritos, cuando habla, siempre nos da ciertos retos o nos hace pensar, como que nos habla directamente a nuestra conciencia. Y muchas veces uno de los temas que le gusta a él mucho hablar son temas de sociedades que no cuidan de aquellos que viven al margen de la sociedad. He hablado mucho sobre sistemas políticos o sistemas económicos que no cuidan o no respetan el valor de la vida humana. Y entonces es histórico que viene a Estados Unidos porque creo que va a hablar de esos temas y nos va a retar y nos va a decir cosas que a algunas personas quizás no les va a gustar mucho escuchar sobre la importancia de cuidarnos los unos a los otros, que como cristianos tenemos el deber no solo de ver cómo yo voy a llegar al cielo, pero cómo vamos a llegar todos al cielo. Así que va a venir con un mensaje diferente, pero un mensaje importante para la iglesia en los Estados Unidos. También es importante que viene a los Estados Unidos, a Filadelfia, a la clausura de la Reunión Mundial de Familias. Esos últimos años el Papa Francisco ha hablado mucho sobre la familia, ha hecho muchas preguntas, ha escuchado a muchísimas personas. Entonces eso también es importante, que viene no solo a Estados Unidos, pero a participar en este congreso
de familias, que es algo que para él es muy, muy importante. El Papa Francisco trae en su personalidad, en su manera de ser, algo muy especial y creo yo algo que necesita la Iglesia hoy en día. Simplemente su manera de ser, su sonrisa, su manera de expresarse, atrae a las personas. No es que el Papa Francisco esté cambiando la fe, no es que el Papa Francisco esté cambiando doctrinas o enseñanzas de la Iglesia. El Papa Francisco cree lo mismo que creyó el Papa Benedicto, Juan Pablo II, otros papas, pero es más algo de su personalidad, su manera de ser, su manera de llegar a los demás. Y mucho de eso es basado simplemente en la manera que él ha sido criado, su experiencia como hijo de inmigrantes italianos, su experiencia de ser latinoamericano. Eso también trae otra diferente manera de ver las cosas. Entonces no es que esté cambiando la fe, pero sí nos está haciendo hacer ciertas preguntas o evaluar ciertas cosas para reanimar la fe, reavivar la fe. Y también el Papa Francisco nos da un gran ejemplo de cómo vivir, de cómo ser un buen cristiano, y eso es algo bien concreto que él está haciendo. Papas anteriores sí lo han hecho. Papas anteriores han ido a las cárceles a lavarle los pies a los presos. Papas anteriores han hablado de las mismas cosas que habla el Papa Francisco. Pero creo que es algo de su manera de ser, que es particular, especial, y creo yo lo que necesita la Iglesia en este momento. El Papa Francisco va a visitar en Nueva York las Naciones Unidas, donde se va a dirigir a la Asamblea de las Naciones Unidas. No es el primer Papa que lo hace, pero eso va a ser algo muy importante, de escuchar cuál es un mensaje global, ¿no? Un mensaje que nos va a dar no solo como Papa, no solo como un líder religioso, pero también como un ciudadano del mundo, ¿no? ¿Qué cosas nos podrá compartir ahí? También muy importante que va a dirigirse al Congreso de los Estados Unidos, a una sesión conjunta de los senadores y los representantes, algo verdaderamente histórico. Y creo que hay una gran expectativa de qué es lo que va a decir. Creo que nos va a compartir palabras muy, muy sabias y muy al punto, ¿no? De su manera que él habla, bien al punto, bien concreto. También el Papa va a canonizar al beato Junípero Serra, que era un franciscano español que vino con los españoles y en el siglo XVIII fundó misiones a lo largo de la costa de California. Junípero Serra fundó las misiones de lo que hoy en día es Los Ángeles, San Diego, hasta San Francisco. Así que eso es también muy importante y tiene mucho significado de que venga a canonizarlo, a Junípero Serra. También eso demuestra o nos hace recordar a la Iglesia en los Estados Unidos de las raíces de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, que son bien profundas y bien antiguas. Que la Iglesia Católica ha estado presente en lo que hoy en día es los Estados Unidos mucho antes de que lleguen los ingleses. Así que creo que eso también es muy importante para la Iglesia americana, pero también un punto para motivar a los inmigrantes hispanos que están en los Estados Unidos, ayudando a los hispanos que nos demos cuenta de que la Iglesia Católica y la presencia hispanohablante ha sido parte de este país desde un principio. El Papa también va a visitar una cárcel en Filadelfia, también va a visitar una escuela en Nueva York, en East Harlem, que es una zona latina, donde la gran mayoría de los habitantes son inmigrantes. En East Harlem el crimen violento es altísimo, es la parte de Nueva York con crimen más alto. Así que vemos que el Papa Francisco no solo viene a la Casa Blanca y al Congreso y a las Naciones Unidas, pero también
va a ir a la periferia, ¿no? Siendo fiel a sus propias palabras de él y al llamado que nos hace. O sea, que viene a los Estados Unidos, pero también va a visitar la periferia de nuestro propio país, visitando a los presos, visitando a estos niños en una zona de Nueva York que son inmigrantes y una zona bastante peligrosa. Creo que las palabras del Papa Francisco sí van a continuar resonando en los Estados Unidos por mucho tiempo. La prensa va a reportar, van a hablar, ¿no? A algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar, van a haber argumentos, pero luego eso, la prensa se olvida y continúan a la siguiente historia. Pero creo que como iglesia, como católicos, tenemos que escuchar con atención qué es lo que el Papa nos está diciendo, a qué nos está llamando, y vamos a tener que verdaderamente tomar esas palabras y ese llamado a algo más profundo, ¿no? ¿Cómo es que el mensaje que nos trae afecta a la iglesia en general, a mi parroquia, a mi familia, a mí mismo? Así que creo que sí van a haber muchas cosas que nos van a dar que pensar, que meditar por mucho tiempo. El hecho que el Papa Francisco es latinoamericano verdaderamente es algo que nos llena de mucha alegría, ¿no? De ver un Papa de uno de nuestros propios países, un Papa que habla como nosotros, que se expresa como nosotros, que tiene una manera de ver el mundo y los problemas de la sociedad de una manera que resuena con nosotros los latinoamericanos. Eso trae una cierta emoción, un sentido que uno se identifica con el Papa de una manera más profunda, ¿no? Que aunque uno no lo conozca personalmente, sientes que por su manera de ser, su manera de hablar, resuena con uno, ¿no? Porque todos conocemos a alguien en nuestros países que es un poquito como el Papa Francisco, su manera de ser, su manera de expresarse. Para nosotros no se nos hace extraño, ¿no? Las cosas que dice o sus maneras de expresar. Quizás a veces a europeos o a gente acá en Estados Unidos les parece un poquito diferente, ¿no? Su manera de expresarse. Pero para nosotros es nuestro pan de cada día, o sea, es nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos. Entonces nos identificamos con él y nos llena de alegría y esperanza. Obvio, el Papa Francisco sabe que en los Estados Unidos hay muchos inmigrantes, y especialmente de Latinoamérica. Pero creo que va a ser una gran sorpresa para él, una sorpresa ver nuestras caras, ¿no? Una vez que llegue, y no solo de los inmigrantes de Latinoamérica, pero va a poder ver que la iglesia en los Estados Unidos tiene una diversidad tremenda, ¿no? Con comunidades, por ejemplo, los filipinos, vietnamitas. Aquí en Estados Unidos en sí hay personas de todo el mundo. Así que en nuestra iglesia católica tenemos personas de todas partes, ¿no? De diferentes países del África, de todas partes. Y eso creo que para el Papa Francisco va a ser algo que le va a conmover. Reconociendo el simple hecho que el Papa viene de Latinoamérica, creo que hay un gran potencial que personas aquí en los Estados Unidos, dentro y fuera de la iglesia, puedan reconocer de cómo los inmigrantes pueden contribuir al bien de la sociedad, al bien de la iglesia, ¿no? La experiencia aquí en los Estados Unidos para muchos de los inmigrantes en relación con la iglesia a veces ha sido un poco difícil, pero al poder ver que el Papa, la cabeza de la iglesia, es uno de nosotros, eso pienso yo va a motivar de una manera muy concreta a personas a querer estar más involucrados en su parroquia, pero también del otro lado ver que haya más apertura por parte de ciertas personas que quizás no están tan abiertas a la presencia del inmigrante, de que haya una mayor apertura, ¿no?
si alguien de Argentina puede llegar a ser papa, ¿no? Y aquí estamos millones de latinos en Estados Unidos, estamos aquí para contribuir algo grande y bueno para el bien de la iglesia aquí en los Estados Unidos. No es coincidencia que el Papa, al venir a los Estados Unidos, primero ha parado en Cuba. Para el Papa es muy importante que haya reconciliación entre pueblos, que haya cercanía entre pueblos, que haya respeto en la sociedad. El viaje del Papa a Cuba es para dar esperanza a esa iglesia en Cuba que ha sufrido mucho a lo largo de tantas décadas. Y también pienso yo que es estrechar una mano al gobierno de Cuba para que haya más apertura hacia la iglesia. Ciertamente algunas personas ven el viaje del Papa a Cuba como que el Papa está yendo a ver y a estar junto con el opresor, ¿no? Pero lo que veo yo y pienso que es la manera que lo ve el Papa es que está yendo para abrir puertas para que el día de mañana pueda haber más apertura en Cuba, no solo hacia la Iglesia Católica, pero hacia el mundo, que haya respeto a la dignidad de las personas, para que haya un gobierno que acepta el hecho que hay una oposición. Así que el Papa, como lo hizo el Papa Benedicto, como lo hizo el Papa Juan Pablo II, va a Cuba trayendo un mensaje de esperanza al pueblo, pero también un mensaje que pone presión al gobierno de Cuba para que haya una más apertura. Un ejemplo concreto, cuando Juan Pablo II visitó Cuba en los años 90, después de su visita fue que el gobierno cubano nuevamente reconoció la Navidad como una fiesta nacional, ¿no? Hay algo concreto y uno puede decir sencillo, pero un gobierno que no profesa ninguna fe, un gobierno que por décadas ha perseguido a personas de fe, ¿no? Fue algo, un pasito, ¿no? Y esos pasos pequeños han continuado a lo largo de estos años y Dios quiera que esta visita de Francisco continúe a traer buenos frutos en Cuba, para que Cuba tenga un gobierno que respeta una oposición y que sea un gobierno que respeta los derechos de todos sus ciudadanos.